Bueno, buenos días. En este tercer día de desconexión, en el marco de estos 3 días que nuestro plenario de secretarios generales ha determinado junto a la próxima semana, donde tendremos 3 días de desconexión y en virtud de las reivindicaciones que venimos llevando adelante y los reclamos a nuestro gobierno por la reapertura salarial, los reclamos por lo que tiene que ver con las condiciones sanitarias, edilicias y de seguridad que se deben dar en nuestras escuelas. Nuestro plenario determinó este plan que llevamos adelante, plan de lucha desde lo virtual, desde de desconexión y desde ACMER Seccional Uruguay. En este día, en el tercer día de desconexión, vamos a llevar adelante esta radio abierta virtual con la imposibilidad de poder hacerlo hoy en la calle. Es por eso que de esta manera lo que queremos es llevar las voces de todos los docentes en este reclamo que llevamos adelante y que tiene que ver con lo salarial y con todos los temas de la escuela que a lo largo de estos 150 días de pandemia vamos teniendo y vamos trabajando. Es por eso que hoy vamos a tener varios invitados, compañeros y compañeras docentes de nuestro departamento Uruguay y de otros departamentos, y seguramente la próxima semana también quizás podamos conversar con alguno de ellos. Así que rápidamente, porque tenemos muchos invitados, Lía, vamos a presentar a nuestra primera compañera que va a hacer uso de la palabra hoy en esta radio virtual docente. Sí, como decía Walter, bueno, buenos días para toda la audiencia, buenos días para todos los que nos están siguiendo por Radio Franca y por todos los que nos están siguiendo por el vivo de ACMER Seccional Uruguay. Saludar a todos y bueno, en este momento vamos a conversar con Giselle Vázquez. Giselle es tallerista de las escuelas Ninas, es delegada de la Escuela 93 y dentro de todos los temas que teníamos pensado para poder ir conversando, como decía Walter, esta semana, y si no nos queda tiempo, bueno, seguiremos la semana próxima porque los temas son muchos, los reclamos y las demandas son muchas. Era saber cómo estaba trabajando en este momento los talleres de las escuelas ninas y cuáles eran las demandas del sector de las escuelas ninas con respecto a los talleres y al vínculo con los estudiantes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio, por brindar este espacio, sobre todo por el tema de las escuelas ninas, que por allí no son, no son escuelas muy conocidas en la ciudad. Les explico más o menos a la audiencia cómo trabajamos en las escuelas ninas. Durante el turno mañana se dedican a la educación formal y en el turno tarde los chicos tienen talleres. Esto implica que los chicos almuerzan en la escuela, o sea que todos recurren al comedor, también meriendan y desayunan en el establecimiento. Y bueno, en estos momentos que estamos atravesando con la cuarentena, nos estamos manejando como podemos, vía virtual. Estamos tratando de sostener un vínculo con los chicos y con las familias, porque las familias recobraron mucha importancia ahora más que nunca, porque nosotros nos comunicamos con las familias para que los chicos accedan a las actividades que les enviamos, pero bueno, estamos sosteniendo toda la comunidad docente las clases virtuales, y esto sale de nuestros bolsillos. Las familias de las escuelas ninas, la mayoría, la verdad que debo decir que la mayoría carecen de conectividad. No solo las familias, habemos muchos docentes que tampoco tenemos conectividad en nuestras casas o nos faltan herramientas como el acceso a una computadora. En mi caso personal, por ejemplo, tengo una computadora que no tiene audio, no la puedo arreglar porque eso implica un gasto que no puedo hacer, ni tampoco comprarme una nueva porque son carísimas, así que nos manejamos con un celular. Y hablo en plural, nos manejamos porque también soy mamá y mi hija también tiene actividades. Tenemos un celular en la casa y desde ahí
yo envío mis actividades a mis alumnos y mi hija realiza las actividades que le envía su maestra. Y creo que la realidad de las familias con las que trabajo en las escuelas ninas es muy parecida, o sea, se manejan con un teléfono, carecen de conectividad y bueno, el vínculo que nosotros tratamos de sostener y de fortalecer vía virtual es muy difícil, muy difícil. Nosotros tratamos en cada escuela de acercarles las actividades a la casa. Tengo compañeras que llevan las actividades a la casa de los chicos, pero no es lo ideal porque no, esta cuarentena implica que nosotros no tengamos acercamiento personal, digamos, con los chicos. Así que bueno, es bastante difícil, muy difícil. Además, debo decir que las escuelas ninas están ubicadas en sectores con mucha vulnerabilidad social y económica, por lo tanto nuestras familias están atravesadas por muchísimos problemas económicos sobre todo, que también eso hace que las familias que por ahí tengan acceso a conectividad no tengan el tiempo o la voluntad de sentarse con el chico, hacer las actividades con los chicos, porque son familias muy numerosas, y bueno, y se entiende, digamos, que la mamá, papá o familiar se siente con el chico a hacer todas las actividades, también implica un esfuerzo que por ahí nosotros tenemos que entender que nuestros alumnos estaban todo el día en la escuela. Claro. Sí, sí, estaban ustedes al ser escuela nina, por ahí para contarle a la parte de la audiencia que no es docente, las escuelas ninas abarcan una fracción horaria que va desde las 8 de la mañana a 15:30. A las 15:30. Exactamente, o sea, estaban todo el día casi prácticamente en la escuela y ahora todas esas actividades que hacían en la escuela deben realizarlas en la casa. Así que bueno, creo que acá lo que estamos reclamando es el tema de la conectividad, sobre todo, me parece, además de un montón de otros problemas, como decía recién, por los que atravesamos un montón de familias. El tema de la conectividad en nosotros es fundamental. En este momento poder sostener la conectividad con los estudiantes, tanto desde el lado de las familias como del lado de los docentes, es el nexo que ha predominado. Si bien sabemos que hay muchos establecimientos que han tenido que acercar actividades en formato papel o las familias acercarse a los establecimientos a buscar las actividades, el poder contar con herramientas de trabajo los docentes, sí, el poder contar las familias y el poder contar con la conectividad en este momento es lo que también ha quedado al descubierto de toda esta situación, por la cual nosotros estamos reclamando lo que hace a salario, pero también estamos reclamando por las condiciones de trabajo y las condiciones de aprender de los estudiantes. Exactamente, ¿no? Y además que esto de imprimir todas las actividades implica un gasto que la escuela no puede afrontar y a veces los docentes tampoco. Nosotros por ahí imprimimos para cada familia porque sabemos la realidad por la que atraviesan, entonces no podemos pedirle que ellos impriman o vayan a una librería a imprimir, y también sale de nuestros bolsillos el dinero para esas impresiones. Sí, es lo que decimos siempre, presupuesto para la educación, y ahí entra lo que es tanto el acceso y las herramientas para la conectividad para nosotros los docentes y para nuestros gurises y sus familias, porque digamos, también es cierto que si nosotros tenemos conectividad y nuestros gurises no la tienen, también es muy difícil llegar. Sí. Y de la misma manera, lo que tiene que ver con presupuesto, y presupuesto es eso, digamos, es nada más y nada menos que el papel, que la tinta, que todos los insumos que necesitamos para aquellos gurises que no tienen conectividad a la casa, que quizás puedan llegar a tener un celular a la casa para todos, hace muy difícil. Y hoy, hace 150 días creo, como vos bien decís, Giselle, estamos sosteniendo la educación con plata de nuestros bolsillos. Sí, es así, es lamentable, pero es así y bueno, y pareciera que no hay solución, el Estado ha
alargado estos créditos para Ujú. el acceso a las computadoras, que tampoco son bastante inaccesibles. Tal En cual. mi caso personal, por ejemplo, no puedo acceder a él. Y bueno, y estamos sosteniendo con nuestros bolsillos, tal cual lo decís vos, Walter. Exactamente, entonces, digamos, en ese sentido, la idea justamente de esta radio abierta era traer todos estos temas no solo a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, sino más que nada a todos aquellos, como decía Lía, que no son docentes, pero que por ahí ven que nuestro conflicto no solo pase por lo salarial, sino que tenemos un montón de temas que pasan por la escuela y que los vamos a desarrollar en esta hora y media. Y el primero era Giselle, con este caso, creo, con esta temática de las escuelas Nina, las cuales claramente, como dice ella, están enclavadas en lugares, en barrios de gran vulnerabilidad, donde los chicos necesitan de la escuela, no la pueden tener en la forma que la veníamos teniendo, en forma presencial, y de alguna manera los docentes estamos poniendo todo para que los gurises puedan seguir con este proceso adelante, y lo estamos haciendo con recursos propios. Sí, por eso la preocupación desde el sector docente en poder seguir manteniendo el vínculo con los estudiantes, el vínculo con las familias, esto que se vio interrumpido ya por fines de marzo, que costó tanto en el mes de abril, bueno, que no se rompa y poder continuar al lado de cada uno con todo lo que, como decía Walter también, el lugar en el que están enclavadas las escuelas, en este caso las escuelas Nina, lo que significa para las comunidades educativas de esa zona, el poder tener acceso y donde los docentes, los equipos directivos y los equipos de supervisores se han abocado a poder seguir sosteniendo, pero siempre con el esfuerzo del lado de los trabajadores, y por eso también este reclamo fuerte a poder seguir sosteniendo la conectividad. Y bueno, creo que a lo largo de la mañana en varias de las charlas que vamos a ir teniendo va a salir nuevamente, Sí. porque es el común denominador de toda la Comunidad, sí. Y déjenme destacar igualmente el esfuerzo que están haciendo las familias. La verdad es que esto se está sosteniendo gracias a los trabajadores, a nosotros los docentes y a las familias. El Estado está haciendo aguas, digamos. Bien, sí. Y estas escuelas, además, que después lo vamos a hablar seguramente si nos da el tiempo, no han cerrado porque tienen sus comedores, porque los chicos buscan sus viandas. La mayoría de la comunidad de cada escuela en las que yo trabajo en la escuela 38, que está ubicada en el barrio Cristo de los Olivos, en la escuela 113, que está ubicada en la zona del 30 de octubre, y en la escuela 93, que está ubicada en la Quilmes. Y la mayoría de los chicos que concurren a las escuelas, a estas escuelas ninas, están yendo a buscar su vianda. Exactamente. Eso no se ha cortado, más allá de que no se dejaron de dar las clases presenciales, el comedor siguió funcionando a lo largo de estos 100 y pico de días. Sí, con un esfuerzo también de los directivos. Con un esfuerzo de los directivos que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ni económico, de ningún tipo, y los equipos de las cocineras. Y eso, digamos, que en esos barrios es fundamental que eso continúe y siga. Necesitamos esos chicos realmente necesitan que el comedor siga funcionando, y que por más que estamos pasando una crisis sanitaria muy grande, ellos necesitan de la vianda. Y como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, cada día o cada semana o cada mes que pasan son más chicos los que empiezan a ir a buscar la vianda, porque claramente la situación económica de sus familias y de sus hogares es cada vez peor. Empeora, sí, exactamente. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por acercarte. Seguramente, como decíamos, deberemos continuar la semana que viene por una cuestión de tiempo, así que estaremos volviendo a conversar en otras oportunidades y... Bueno, seguimos conversando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias, Giselle. Sí, si me permitís, Lía, primero muy buenos días a toda la audiencia y a todos los que nos siguen por Face. Muy interesante lo que planteaba Giselle, la entrevista muy interesante. Y bueno, estamos tratando de conectarnos ya con Franco. Ya creemos que estamos por salir. Si está Franco, salimos al aire con Franco. Franco, buenos días, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿cómo están? Pero bien, Franco, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Decir, bueno, que vos sos docente de la Escuela Secundaria 27, docente de la Escuela Secundaria, si no me estoy equivocando,
y vamos a charlar un poquito sobre las posibilidades con las que cuentan de relacionarse ustedes con los estudiantes en este contexto. Primero que nada, Franco, muy buenos días también y contanos qué materias das y dónde están ubicadas esa escuela para que se ubique la audiencia. Bueno, yo soy profesor de geografía, egresado en el año 2015 acá de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y bueno, obviamente doy geografía y también geografía ambiental. En este caso estoy trabajando en otras instituciones además, estoy trabajando en el colegio Justo José de Urquiza, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, en la escuela número 27 que se encuentra en el barrio Santa Teresita, y en la escuela 16 Congreso de Oriente que está ubicada cerca del monumento Urquiza. Muy bien, Franco. Son distintas realidades. ¿Se nota eso en este contexto de trabajar a distancia? Sí, totalmente. Nos encontramos no solamente por la ubicación de las escuelas tenemos distintas realidades, sino que también al interior de las escuelas hay distintas realidades. Tenemos chicos que lamentablemente no hemos podido tener un vínculo sostenido y cercano desde el inicio del aislamiento, porque no cuentan con dispositivos que les permitan seguir con la cursada adelante. Me parece que el tema de la falta de conectividad, la falta de poder acceder a un dispositivo electrónico que les permita tener un contacto con docentes y con compañeros es un factor decisivo en esta situación. Bien. Franco, ustedes, vos decís, bueno, en los diferentes establecimientos se producen, digamos, diferentes situaciones, diferentes realidades hacia el interior. ¿Cómo han hecho para poder acceder o trabajar o sostener el vínculo con los estudiantes que no tienen conectividad? Bueno, en esta situación no quiero hablar particularmente de ninguna escuela en puntual, pero en el caso, por ejemplo, de la escuela 27, que es una escuela donde los estudiantes, digamos, tienen otra realidad socioeconómica, es otro contexto en el que viven, nos encontramos con el equipo directivo, mejor dicho, y así nos lo ha transmitido, se ha encontrado con la dificultad y la realidad de que la gran mayoría de las y los estudiantes no tienen conectividad, es decir, no pueden acceder a Wi-Fi en sus casas, no tienen datos móviles en celulares. Nos encontramos también con el caso de que hay un celular por familia, muchas veces ese celular por familia pertenece a alguno de los mayores a cargo que durante el día trabaja, hay chicos que tampoco tienen absolutamente nada, entonces desde lo virtual es imposible poder mantener un contacto con ellos y obviamente tampoco pueden seguir adelante con las actividades desarrolladas, con los temas programados y demás. Por eso desde esa escuela yo creo que en un trabajo la verdad admirable del equipo directivo, de las tutoras y demás profes que se han enganchado, se arman grupos donde los profesores van casa por casa a entregar materiales impresos a los chicos, impresos en la escuela, impresos con los fondos de la escuela, con los artículos que tiene la institución. Entonces ellos los imprimen y van y los entregan casa por casa para tratar de que los chicos no pierdan ese vínculo, primero con los docentes, que los vean, que hablen, cómo están pasando este momento, qué necesidades tienen y demás, y por otro lado también que tengan a mano todos los contenidos que vamos priorizando para el desarrollo. Bien, Franco, y yo te realizo también dos preguntas. Primero, ¿cómo observás el rol del Estado, si el Estado se observa presente, en tu opinión, en este proceso? Y segundo, si más allá de la conectividad que tengan en aquella escuela que se tiene buena conectividad, si esto reemplaza, en tu opinión, la educación presencial, o si la educación presencial y el rol del docente es reemplazable. Yo creo que el rol del Estado en esta situación es central y me parece que es un rol de un Estado que no es que está ausente, sino que elige no estar, ¿sí? Que es algo por ahí, una forma distinta de verlo. Me parece que no es que dice, bueno, acá no pasó nada, sino que dice, bueno, listo, acá yo, Estado, elijo, la verdad, lavarme las manos, elijo no incidir en esta situación.
además, digamos, de cómo estamos nosotros, de que no tenemos paritaria, que no tenemos ningún tipo de contacto con el gobierno para sentarnos y poder dialogar por los salarios, por las condiciones edilicias y demás, es una cuestión, creo que, junto con el vínculo docente y la presencialidad, que me parece que es fundamental y que esta situación no lo reemplaza en absoluto, sino que es como una cuestión de un parche, estamos emparchando esta situación. Me parece que para la educación que viene después del aislamiento, con la que vamos a tener que seguir conviviendo también con la pandemia y demás, va a ser fundamental esta resignificación de la educación pública y de quienes trabajamos en ella. La sociedad creo que va a entender un poquito más y se va a tomar con un poquito más de seriedad por ahí todos los reclamos que nosotros venimos haciendo y luchando hace tanto tiempo, que no solamente se centra en que nos actualicen el salario, sino también en las condiciones edilicias de cada institución, en la cantidad de recursos, por ejemplo, de limpieza, que en esta situación son claves, que el Estado nos pueda dar. Me parece que el rol de un Estado activo, un Estado presente y un Estado que se preocupe por la educación y por los miembros de la comunidad educativa es fundamental. Sí, Franco, escuchándote atentamente a lo que vos vas diciendo, claro que coincidimos con este Estado ausente, este Estado que no alcanza lo que se ha hecho, claramente no está alcanzando, donde los docentes, los equipos directivos vienen sosteniendo, las cooperadoras, como vos señalabas, en el caso de la distribución de material, un Estado donde nosotros decimos elige no estar, o como vos decías, porque no podemos tener la discusión paritaria salarial, pero también tenemos que tener avances, y para poder pensar en esta vuelta a clase, yo creo que todos estamos pensando como horizonte la vuelta, ¿no? Todos tenemos el horizonte, la vuelta. Ahora, esa vuelta tiene que tener también una participación del Estado en lo que tiene que ver con las condiciones edilicias, lo que tiene que ver, como vos decías, con las partidas de limpieza, y donde nos tiene que dejar como enseñanza todo este tiempo el poder, esta resignificación de la educación pública y cuál va a ser el rol del Estado a futuro, ¿no? Cómo el Estado a futuro se va a posicionar en cuanto a lo que tiene con educación pública. Sí, y lo que decíamos el otro día, hoy las partidas de limpieza son absolutamente insuficientes, son partidas de entre 1.100 y 2.600 pesos, depende la cantidad de chicos y la escuela y los metros cuadrados. Eso claramente hoy es, digamos, insuficiente, además que no es en forma mensual, sino que es en forma periódica. Pensar en una vuelta, como dice Lía, a la normalidad y a la presencialidad va a requerir de una inyección de recursos por parte del Estado mucho más grande de la que estamos viendo ahora. Sí, y yo para despedirlo a Franco y hacerle la última pregunta, no sin antes decirle que nos quedamos con dos conceptos fundamentales, que el Estado elige no estar y lo irreemplazable que es la presencialidad. La última pregunta, Franco, porque de los docentes que van a transitar por esta radio, es uno de los únicos, si no el único, que trabaja en WADER. La última pregunta es, ¿la WADER se ha diferenciado en algo del Consejo General de Educación en esta situación de emergencia sanitaria y de educación a distancia? No, la verdad que es, a grandes rasgos es la misma situación en este sentido. Muy bien. Bien, bueno, Franco, muchísimas gracias. Gracias por estar en la mañana con nosotros, y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y para lo que necesiten, a disposición. Gracias, gracias. Chao, Franco. Bueno, y siguiendo adelante, repasamos que por ahora estuvieron Giselle y Franco con un común denominador, que es la conectividad, los problemas para conectarse, y que ahora el próximo invitado es el profesor Adrián Jiménez, que él nos va a explicar en todas las escuelas que trabaja, porque trabaja en varias, y el tema es justamente herramientas de trabajo y conectividad, en un tema que es realmente muy amplio para abarcar, pero que evidentemente
vamos a trabajar con él y vamos a tratar de acotarlo a los tiempos que nos marca la radio, porque luego tendremos también otras entrevistas de valor. Adrián, ¿ya está en línea? No, todavía no. ¿Todavía no está Adrián? Bueno. Ajá. No, y lo que el otro día nos preguntaban, en esta radio también nos hicieron la pregunta de lo que es la falta de capacitación que tenemos los docentes por parte del Estado en lo que tiene que ver con justamente herramientas que tengan que ver con la virtualidad. A nosotros la pandemia nos encontró en una situación en las cuales, todos conocíamos algo de lo que son herramientas tecnológicas para poder hacer este trabajo, pero nunca fuimos capacitados para esto, ni antes ni durante la pandemia y este aislamiento que llevamos adelante. Por eso lo que se hizo fue cada uno con lo que pudo y nos autoenseñamos entre nosotros para poder llevar adelante este proceso, y ahí se desnudó otra falencia que es lo que tiene que ver con la capacitación en servicio que tendríamos que tener, no solo lo disciplinar, sino en estas cuestiones ante ese proceso de enseñanza que estamos llevando en estos 100 y pico de días. Sí, Walter, y si me permitís, cuando se lanzó el Plan Conectar Igualdad, cuando estaba en vigencia el Plan Conectar Igualdad, con la entrega de computadoras para alumnos y para docentes de nivel secundario y de escuelas especiales, desde el sindicato se pedían dos cosas. Primero, hacer extensiva a todos los niveles el Conectar Igualdad, y segundo, esa capacitación que se expresa. Nosotros pedíamos eso, pedíamos que el Plan Conectar Igualdad siga, que la entrega de computadoras siga, porque es una herramienta importantísima para usar en el aula y para usar con la dirección del profesor, pero necesitamos para eso que a los docentes se nos capacite. Pedíamos esas dos cosas. La respuesta del Estado lamentablemente fue desmantelar el Plan Conectar Igualdad. No solamente no dio respuesta a esas dos cosas, sino que lo poco que se estaba haciendo se dejó de hacer. Sí, en relación a esto, es claro, digamos, también el reclamo del sector por la necesidad de formación en este tipo de enseñanza. Con el Instituto de Investigaciones del ACMER se hicieron encuestas a toda la docencia entrerriana en el mes de abril sobre condiciones laborales, se hicieron encuestas a los equipos directivos, luego los estudiantes de los últimos años de nivel superior y de nivel secundario, y claramente lo que nos señalan las encuestas de parte de los docentes, la falta de la necesidad de poder contar con formación que tenga que ver con la educación virtual, ¿sí? Si bien los docentes teníamos algo de formación, esto nos sorprendió a todos y hace falta la formación en este tipo. Bueno, para hablar un poco de las herramientas de trabajo con las que contamos los docentes y de la conectividad, está el profesor Adrián Jiménez. Adrián, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, Lía. Buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días, Adrián. Un saludo a toda la gente que está ahí en el piso. Y empiezo con, primero, un saludo tarde. Contanos un poquito de vos, como hacíamos con Franco, en qué escuelas estás trabajando y bueno, te escuchamos. Sí, primero déjame mandar un saludo a Adrián Pino, a Milton Loacé, que siempre he trabajado ahí en Radio Franca, así que es como mi casa, y bueno, mandarle un saludo a toda la audiencia de Radio Franca, que es mucha, así que bueno. Y bueno, sí, comentarte un poquito, bueno, trabajo en la escuela 17, doctora Teresa Rato, en la NET 2, en la escuela 15 Leprati y en la Rolando. Y bueno, y como estabas hablando, el tema de las herramientas y la conectividad es todo un tema, ¿no? Y voy a dar un claro ejemplo de algo que pasó ayer. Una compañera tenía que descargar una cosa que era un archivo que era muy pesado y bueno, y tuvo que venirse hasta mi casa para poder descargar eso, ¿no? Porque en distintos barrios llegan distintas ofertas de servicios de internet. Y bueno, en el caso de ella me decía, yo en casa tengo 2 megas nomás, es lo único que tengo y que me ofrecieron. Entonces, claro,
Está bien, en el caso de ella no es profe, pero bueno, es válido para todo, porque hoy en día Internet es necesario para todos los trabajos. Y si no tenés un buen Internet, es decir, más de 5 megas o 10 megas, se torna un poco complicado. Hoy, si bien nosotros, los docentes, claro, estamos en el ojo de la tormenta porque necesitamos, para poder trabajar, necesitamos sí o sí tener conectividad. Y bueno, y si no tenés esas cosas hoy en día como algo básico que es Internet, ya está complicado. Y si a eso también le sumamos el uso de una herramienta que es necesaria hoy en día, una notebook, es necesaria. Entonces, también tenés que disponer del dinero para poder comprar, porque, por ejemplo, yo utilicé hace poco por otros motivos la computadora del Estado, la del programa Conectar Igualdad, y bueno, se torna complicado porque es lenta para trabajar, y vos tenés en el mail capaz más de 100 mails de alumnos, y si la computadora no te responde, es difícil. Y ahora acá hay dos temas para tener en cuenta. Si vos me decís, bueno, me compro una buena notebook y me pongo a trabajar, y tenés mala internet, estás en lo mismo. Si tenés buena internet, porque podés pagar el servicio aproximadamente 1.800 pesos, 2.000, depende de la cantidad de megas, y no tenés una buena notebook, estás en lo mismo. O sea que, en síntesis, necesitas de las dos cosas. Necesitas de una buena internet, una buena cantidad de megas y una buena notebook, que una buena notebook es increíble, pero sale alrededor de 80.000 pesos para arriba, 100.000 pesos. Si bien salió esto de lo del Estado, lo del crédito a 36 cuotas, eso se colmó, digamos, se superó, la venta fue inmediata y no había más notebooks. Y por otro lado también no todos los docentes podían acceder debido a uno de los requisitos, era el monto aproximado de lo que ganaban el sueldo. Claro. Entonces, bueno, eso hace que también sea difícil. Y bueno, y pasando, por ejemplo, un poco ahora recién por internet y ahora por las notebooks, mi idea al comienzo de este año era utilizar el celular, que de hecho hay alguno que otro lo usa ya. Tengo un conocido, un compañero que lo usa, de hecho no va con mochila, no va con nada, también da otra materia, más de ciencias exactas, pero va con el celular. Y vos hoy en día en el celular podés tener todo. Podés tener todas las aplicaciones, Zoom, Meet, convertidor de PDF a JPG, a Word, podés guardar notas, podés guardar audio, podés sacar fotos, o sea, es como una computadora móvil. Pero ¿qué pasa? Volvemos al tema de siempre. ¿Cuánto sale un buen celular que te permita hacer todo? Y bueno, estás hablando de 50.000 pesos tal vez para arriba. Entonces también, es como... Claro, ahí es digamos como que el impedimento de lo económico, ¿no? Pero bueno, las herramientas de trabajo son esas, digamos. Sí, Adrián, pensando en esto, ¿no? Donde las herramientas de trabajo, bueno, nosotros veníamos también avanzando lo que es el uso de herramientas en el aula, ¿no? Bueno, varias discusiones del uso del celular sí o el uso del celular no, pero cómo se junta tener la herramienta de trabajo con tener la conexión, donde ya en las escuelas teníamos problemas de conectividad. Digo, en la presencialidad hay problemas de conectividad y hay problemas de herramientas de trabajo, y cómo ha quedado al descubierto en esta situación cuántas más falencias tenemos y cuánta imposibilidad como trabajadores tenemos de acceder cuando es el Estado quien debería proporcionarnos las herramientas de trabajo y la posibilidad de la conectividad con todos los estudiantes. Y sí, la verdad que yo lo primero que pienso siempre, y es un tema recurrente en mí, digamos, es la cantidad de compañeros y de compañeras que en realidad están complicados económicamente y tratan, bueno, como todos sabemos, ¿no? Tratan de hacerle frente a varias situaciones como la comida, el alquiler,
el vestirse, etcétera, todos los gastos, y la verdad que además de eso, que ya a veces en algunos casos no cierran los números, los que recién empiezan a trabajar, y bueno, y pensar en poder comprar una de estas herramientas a ese precio, pero lejísimo. Por eso yo digo eso, ¿no? Una situación bastante complicada para poder acceder. Y hoy en día el docente que no tiene esas herramientas para trabajar no puede hacer nada, digamos, está imposibilitado. Porque hoy, una de mis ideas es, o el docente es hoy un ser tecnológico o no es nada. Bueno, porque Adrián... si no es un ser tecnológico, no puede cumplir con su trabajo. Por último, Adrián, para ir cerrando algo que charlábamos el otro día con algunos compañeros y también creo que lo charlábamos con vos, una cuestión que es la conectividad docente y otra cuestión también es la conectividad de nuestros gurises, de nuestros alumnos y alumnas, que es otro tema que es muy importante también, porque a todo lo que estamos hablando, si nuestros gurises también no llega o no tienen ese servicio, es muy difícil. Y esta pandemia creo que ha desnudado, y era lo que hablábamos con vos y te quería preguntar, ha desnudado las enormes diferencias que hay en los distintos sectores de nuestra sociedad y de nuestros gurises en cuanto a la conectividad. En lo que tiene que ver, y a esto iba, vos que tenés muchas escuelas y que lo hemos conversado, lamentablemente se ha desnudado la enorme diferencia que hay entre el poder adquisitivo y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de nuestros gurises que están enclavados en distintos barrios, como vos decís, de diferentes escuelas, y que no en todos, la realidad no es en todos los lugares igual. Lamentablemente, lo que ha hecho esta pandemia es justamente eso, desnudar las enormes diferencias que hay, no solo diferencias sociales, sino económicas para poder tener esta herramienta. Sí, tal cual, coincido totalmente con lo que decís. Yo creo que, bueno, porque hay veces que es difícil ponerse, en algunos casos, pero es difícil ponerse del otro lado del mostrador, ¿no? Porque uno siempre está en este rol de docente, y ver del otro lado, en algunos casos a veces se torna complicado, en otros casos aquel que es padre sabe cuál es la situación y cómo afrontarla. Pero sí, es una realidad absoluta. De hecho, a mí hay en escuelas en donde me participan el total del 10%, a mí y a mis compañeros, y en otras escuelas donde un 80%, un 70% se acerca, digamos. Y es como decís vos, totalmente es así, porque si vos tenés, más que nada volvemos siempre el tema de fondo, tal vez es lo económico, porque bueno, está una cosa atada, entre comillas, a la otra. Si vos tenés el dinero para poder tener las herramientas, el internet, la notebook, un buen celular, una tablet, vos podés hacer todo. Pero cuando te empieza a fallar algo, el internet no lo podés pagar bien, lo tenés con el vecino conectado, y ya comparten los dos internet para abaratar los costos. Después ya tenés una notebook que no te responde tan bien, porque bueno, ya es un modelo viejito. Y todos esos factores hacen que vos te encontrás como alumno con la problemática, la consigna, es difícil, el docente vos no lo ves, y a eso le sumás internet, que lo querés enviar, no podés, y debes tener un montón de factores que hacen que se te cree como alumno una frustración. Y mirá, y déjame agregar esto para cerrar, yo considero que es clave, además de lo que vos decís, como la brecha en lo social y en lo económico, me parece que hoy el docente es imprescindible en el nivel secundario. ¿Y por qué lo digo así? Porque en el universitario vos podés estudiar online. Tengo egresados que ya han dejado de estudiar porque es más difícil, pero vos podés estudiar online porque tenés una plataforma, tenés a la hora de subir los archivos, te mandan los PDF para que vos los leas, las consignas para hacer, tenés charlas virtuales, es decir, transmisiones por Adobe Connect, por diferentes programas donde vos podés participar. Y hoy en la universidad, a mí particularmente me pasó, yo pude estudiar con mucho sacrificio, con mucha perseverancia, tener una constancia, una responsabilidad, y lo podés lograr. Ahora, eso
Por eso quiero decir que a veces que las universidades, yo en mi opinión, es debatible, los edificios y todo eso en un momento no van a ser tan útiles porque el sistema virtual funciona y de 10, y no es que descubrí América, porque en Buenos Aires las universidades, las más reconocidas, todas tienen plataformas virtuales para trabajar de forma a distancia, y el método a distancia es uno de los boom para hacer negocio, para lo que quieran, pero bueno, pero digo que funciona. Y hoy en día el docente es imprescindible en el aula porque hoy el sistema de online en cuestiones de números no funciona. Vos necesitas lo presencial, que el docente esté ahí, y vos me vas a decir, sí, pero hay alumnos que responden bien. Sí, claro, son los menos, responden. Ahora vos en el aula, pasando banco por banco, vos podés rescatarle a alguno que está complicado, que no participa, o le decís tráemela para la próxima clase, y al que más o menos viene a los golpes o a los tumbos, vos le podés sacar algo. Acá online no, sí, porque online no lo ves, no está, no se presenta, o no puede, o no está conectado, ¿sabes? Se cambió de lugar, la escuela no lo puede ubicar, etcétera, y hoy no le podés rescatar nada. Entonces, sí, bueno, Adrián, yo digo que hoy el docente es imprescindible. Claro, bueno, en ese sentido, perdón, ya te dejo, Gustavo, en ese sentido sí, resaltar esto que vos estás diciendo, donde lo presencial y el vínculo presencial y el docente en el aula con sus estudiantes es a lo que nosotros queremos volver, por eso digo, la presencialidad es la meta, y es irreemplazable ese vínculo. No se puede reemplazar por ninguna plataforma tecnológica. No, en la secundaria hoy es así, no se puede. Bueno, muchas gracias, Adrián. Por supuesto, lo irreemplazable que es la presencialidad para los niveles inicial, primario y secundario, y porque además se construye un lazo afectivo entre el docente y los alumnos, es absolutamente irreemplazable. Esa es una de las conclusiones a las cuales podemos arribar luego de estos meses de enseñar a distancia. Te agradecemos, Adrián, por tu participación. La verdad, muy interesante el tema. Y bueno, seguramente lo seguiremos ahondando la semana que viene porque creo que ya estamos, no lo consulté mucho, pero ya estamos en condiciones de decir que la semana que viene seguiremos con esta radio abierta. Sí, sí. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Por la iniciativa, y es una forma de dar a la gente, al público que por ahí no tiene relación con el sistema educativo, porque no tiene hijos o está en sus diferentes etapas, que hoy se puede enterar de cómo está atravesando el sistema educativo y los docentes esta problemática. Bueno, nos estamos viendo, les mando un saludo y estaremos en contacto. Gracias, Adrián. Bien, volvemos de la tanda. Como decíamos antes, vamos a estar conversando con Verónica Leiva. También estábamos viendo los comentarios, las preguntas que nos van dejando en el vivo, y Mónica nos decía 6 meses sin aumento. La realidad que estamos atravesando todo el sector docente es esa, 6 meses sin ningún aumento por parte del Estado provincial. Para conversar el salarial docente y lo difícil que se hace el sostenimiento familiar, está con nosotros Verónica Leiva, delegada de la Escuela 109. Verónica, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Verónica. ¿Cómo les va? Bien, bien. Verónica, comentanos un poquito cómo es la realidad desde tu visión, desde tu situación como docente de enseñanza primaria, maestra de la Escuela 109 y mamá de 2 chicos, si no me equivoco. Sí, así es, efectivamente. Sobreviviendo a esta realidad. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Verónica. Ah, bien. Sobreviviendo a lo que es la pandemia y también a las situaciones de los docentes. En mi caso, estoy a cargo de mis 2 hijos y sinceramente el sueldo es de 23 pesos en mano. Eso es lo que me figura acá cuando voy al cajero. Sí. No tengo problema en mostrar el recibo. Es lo que yo cobro en este momento. Y bueno, para sostener una familia son gastos mensuales, ¿no es cierto?
internet, de los gastos cotidianos, luz y demás, sumado el gasto de mis 2 hijos, como todos saben, de que tema ropa, bueno, todo ese combo, digamos, de gastos que no puedo sobrellevar. No puedo mantener mi familia, sinceramente es así. No puedo mantener mi familia. Yo siempre, desde que me separé, trabajé doble turno. Por eso cuando dicen que los maestros solamente trabajamos 4 horas, no es así. Les puedo decir yo que en el momento que, como muchos colegas también, nos toca estar solas las mujeres y afrontar lo que son los gastos y una casa. Tuve que salir a trabajar doble turno y eso implica no solamente estar a cargo de 2 grupos en distintas escuelas, sino también agregarle que nosotros trabajamos extra clase o extra horario de escolar. Llegado, si uno saca la cuenta del día, 7 de la mañana estaba saliendo para la escuela y muchas veces me levantaba a las 5 de la mañana para cumplir con las exigencias, ¿no es cierto? Y con todo lo que nos implica preparar actividades y demás. Y bueno, llegaba a mi casa a 6 de la tarde, atender a mi familia, atender mi casa, y bueno, así que esa es mi realidad. Y nosotros no queremos trabajar 4 horas y conformarnos con eso. Queremos que nos paguen lo que realmente merecemos por nuestra profesión. Creo que todos elegimos, sea cual sea la profesión, porque pensó que con eso podría mantener su familia y medianamente solventar los gastos básicos. Y sinceramente yo estoy desilusionada por no poder hacerlo. Me genera también inestabilidad, también emocionalmente uno se pone también muy ansioso, con estrés, ¿sí? De hecho, tuve que dejar de trabajar doble turno 1 año porque tuve un problema de salud a causa del estrés. Esa es otra realidad que tenemos los docentes. Por eso digo que no trabajamos 4 horas. Entonces tuve que dejar 1 año porque, como les dije, estoy a cargo de mis hijos y bueno, uno por ellos, ¿no es cierto?, trata de hacer lo imposible. Y bueno, dejé ese año, que fue el año pasado, el 2019, y di clases particulares en mi casa, o sea que yo seguí trabajando porque no me alcanza lo que yo cobro de mes a mes. Es todos los meses hacer catetí, a quién pago, a quién no, a quién esto, porque sinceramente con 23.000 pesos no llegas. Claro, y además, Verónica, en tu doble rol, porque vos hoy sos docente y además sos mamá de 2 chicos, o sea, tenés que por un lado, con ese mismo salario, no solo mantener todo lo que veníamos hablando acá en la radio, conectividad, materiales, herramientas y demás, sino también que tenés 2 chicos que con ese salario claramente muy por debajo de la línea de la pobreza es imposible que un docente se pueda sostener. Pues exactamente, sí, tal cual. Yo he tratado ahora, en estos meses, he llevado currículum, porque estoy buscando otros ingresos, porque sinceramente no puedo vivir con esto. Entonces he llevado currículum y lamentablemente con un dolor porque no se valora el trabajo docente, porque toda profesión no es que trabaja por amor, trabaja por un sueldo digno que pueda mantener su familia. Llamémosle médico, no sé, cualquier profesional, ¿sí? Nosotros vamos a una consulta y nosotros tenemos que pagar la consulta que no tenés obra social. Si no, no te van a atender. Esa es la realidad. Y nosotros estamos trabajando con un sueldo por debajo de la línea y estamos no solamente preocupándonos por nosotros, sino también preocupándonos
por los alumnos que tenemos a cargo y sus familias. ¿Sí? Y el médico, si vos estás mal, te va a decir, no, mira, te cobro tanto. O sea, no es que te vas a decir, ay, no, venga señora, la voy a atender igual. No, me parece que está desvalorizando nuestro trabajo. Sí, ninguna profesión se trabaja por amor. Es así, uno trabaja más allá de que uno tenga, ¿no es cierto?, que haya elegido esto porque realmente le gusta y demás, pero ya escapa lo que uno puede mantener. Verónica, es muy cierto lo que vos decís, es muy duro también. Nosotros trabajamos con amor, pero no trabajamos por amor solamente, sino que lo hacemos en busca de un salario digno que nos permita sostenernos y sostener a nuestra familia, no solamente en lo alimentario, sino también en todas las cuestiones que vos estás expresando. La verdad es muy interesante todo tu planteo, es muy real. Y para cerrar y aspirando a tu capacidad de síntesis, te hago una breve pregunta, teniendo en cuenta que acá no solamente nos estamos escuchando entre docentes, sino que hay mucha gente que no es docente y que también escucha el programa, porque los docentes seguramente todos saben la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. Pero los que no son docentes capaz que no están al tanto. Te pregunto, ¿recibiste en tu sueldo algún monto en virtud de la conectividad o para pagar las computadoras o el celular que ahora en este contexto de emergencia sanitaria se está ocupando? ¿Se recibió algo de parte de los docentes o el Estado? ¿Qué aportó el Estado en ese sentido? No, absolutamente nada. Absolutamente nada. A lo que estoy usando mis herramientas, que las compré realmente trabajando doble turno, por eso tengo la computadora, tengo el celular, que tengo que estar borrando una aplicación para poner otra, porque no puedo transponer las dos aplicaciones en el teléfono, donde uno de mis hijos se comunica por Zoom. Y yo me tengo la reunión de jornada institucional por la aplicación Google Maps. Entonces tuve que borrar una aplicación para poner otra y así estoy. Entonces también le estoy quitando el derecho a la educación a mis hijos, porque es así, el derecho al bienestar. Sí, realmente repercute en ellos también y los derechos como niños también. Sí, es decir, por el mismo salario que teníamos desde febrero, que fue el último incremento que tuvimos, que viene de un acuerdo salarial de julio de 2019, seguir sosteniendo todo este sistema en el hombro. Gracias, Verónica. Seguramente volveremos a conversar en alguna otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes y traernos esta realidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso para todos. Gracias, Verónica. Chau, chau. Gracias.